Noches. Hoy en este día quería hablarles de 7 momentos que pasó Jesús luego de estar en la última cena. No son todos los momentos que pasó, pero quisiera hablarle de 7 momentos. El primero es cuando Judas se acerca con un beso y lo entrega. El segundo, cuando Pedro lo sigue de lejos y luego lo niega. El tercer momento es que lo custodiaban y aparte de custodiarlo, lo vendaron y lo golpearon a Jesús. Y mientras lo golpeaban le decían: adivina quién te golpeó, a modo de burla. El cuarto momento es cuando los ancianos, los sacerdotes y los escribas lo entregan a Pilato. Y lo entregan diciéndole dos mentiras según el Evangelio de Lucas. Una es que decían que prohibía pagar impuestos al César, cuando Jesús había dicho: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y la segunda mentira es que Jesús había dicho enfrente de ellos que era el Cristo, cuando no lo dijo. Luego, el quinto momento es que Pilato se lo envía a Herodes, y Herodes al verlo se alegra porque había escuchado de las señales que hizo Jesús, pero cuando lo interroga Jesús no le responde nada, así que Herodes se lo vuelve a Pilato. El sexto momento es que cuando está Jesús con Pilato lo intenta liberar 3 veces, diciendo que lo van a golpear y después lo van a liberar porque no encuentra ninguna causa para matarlo. Pero cuando intenta hacerlo la tercera vez, el pueblo insiste y dice: crucifícalo. Pilato termina cediendo y lo crucifican. El séptimo momento es que cuando él estaba en la cruz, el pueblo se burlaba, los gobernantes se burlaban, los soldados se burlaban y aún el ladrón que tenía al lado se burlaba de él, uno de los 2 ladrones. En sí, si vemos estos momentos, Jesús la pasó mal. De mal en peor iban las cosas. Y si nosotros hubiéramos estado en su lugar y si hubiéramos sido quien él era, estoy seguro que muchos hubiéramos hecho eso que decía el pueblo. Hubiéramos cedido a eso. Si sos el que decís que sos, bajate de esa cruz. Jesús no lo hizo. Y es más, cuando subió a esa cruz, lo primero que dijo es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros vamos un poco más atrás a Lucas 2, 22, 36 al 38, dice: ahora en cambio el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos: aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. ¿Por qué le contestó así? Porque no se refería a esa clase de espadas, sino que se refería a la palabra de Dios. En Efesios 6 se habla de una espada, de la armadura de Dios, y esa espada simboliza la palabra de Dios. Esto lo digo porque Jesús se enoja cuando ellos le dicen que tienen 2 espadas. Y Jesús dice que algo interesante, y es que debe cumplirse que Él debe ser contado entre los transgresores, o sea, entre la gente mala. Y si uno lo piensa, podría decir: Jesús, si quería, podía hacer que los discípulos hagan cosas malas cuando lo vinieron a arrestar, que lo defiendan, y uno lo hace y le corta la oreja a un soldado y Jesús lo sana al soldado. Pero Jesús no hace eso. Jesús no cumple esa parte de la escritura así, de ser contado entre los transgresores, de esa forma sencilla y fácil. Él tiene que pasar todos estos 7 momentos que hablamos para llegar hasta esa cruz. La tiene que pasar mal. Él podría haber hecho un pequeño disturbio y ya está, contado entre los transgresores, pero no lo hizo así.
él siguió la voluntad de Dios. Luego, cuando Jesús está orando, dice, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él siempre fue acorde a la voluntad del Padre y terminó siguiendo esa voluntad y terminó yendo a esa cruz. Por tanto, la primera lección que quiero dar en esta noche es que muchas veces no será fácil cumplir la voluntad de Dios. Y con cumplir la voluntad de Dios me refiero a su propósito para nuestra vida y a su palabra, por tanto sus mandamientos también. Uno diría, ¿cómo que no son fáciles los mandamientos, cumplir los mandamientos? Si la palabra dice que no es difícil cumplirlos. Y la verdad es que no es difícil cumplir los mandamientos. Pero esto lo dice Primera de Juan, que no son difíciles de cumplir los mandamientos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Por eso no son difíciles de cumplir. Si nosotros nacimos de Dios, vencimos el mundo. Y nos dice cuál es la victoria que vence al mundo, y dice que es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está la clave. Si a nosotros nos resulta difícil cumplir los mandamientos, es porque esta victoria que vence al mundo, nuestra fe en Jesús, todavía le falta crecer. Aún nos falta tener más fe. Y otra cuestión más es amar a Dios. Nos falta más amor hacia Dios. Por tanto, esto que muchas veces no será fácil cumplir la voluntad de Dios. Fe y amor necesitamos tener. Y los tenemos, necesitamos hacerlos crecer más. Esto podría darte ejemplo de que muchas veces no será fácil cumplir la voluntad de Dios. Si uno se pone a pensar, Jesús tuvo que pasar todo esto cuando en el Evangelio de Juan en un momento lo quieren hacer rey, luego de que alimenta a 5.000 personas. Y uno diría, podría haber tomado ese camino fácil y llegar a ser rey en ese momento. También hay otro momento cuando Jesús es tentado en la cruz. En la cruz no, es tentado en el desierto. Cuando Jesús es tentado en el desierto, el diablo le dice, te daré todos los reinos si me postrás y me adorás. Era otro atajo más, y él no fue por la vía fácil, sino que dijo que solo a Dios hay que servir. En personas esto de que cumplir la voluntad de Dios y su palabra muchas veces no será tan fácil, podemos encontrar cuando están estas 5.000 personas y los discípulos le dicen, envíalos a casa. Estaban siguiendo a Jesús y los discípulos le dicen, envíalos a casa, ya es tarde. Y Jesús le dice, aliméntenlos ustedes. Y ellos dicen, ni con el salario de un año alcanzaría para alimentar toda esta gente. Y Jesús le dice que vayan y que los acomoden en grupos. Y Jesús los alimenta. No fue por la vía fácil de despedirlo a la casa, sino que los alimentó. Otro ejemplo más es amar al enemigo, a los enemigos. ¿Cuán difícil es amar a los enemigos? Muchas veces, para hacer que los amamos, terminamos siendo hipócritas. Y no debiera ser así. La vía fácil sería ser hipócrita. La vía difícil sería amarlos de en serio. Y debiéramos ir por ese lado. Otro momento en que muchas veces queremos ir por el camino fácil es honrar a los padres. Sin importar cómo sea tu padre, tu madre, hay que honrarlos, dice la palabra. Pero ¿qué hacían en ese momento los fariseos? En Marcos 7:9 lo podemos ver. Marcos 7:9 al 13.
Y lo que hacían ellos es que decían, cualquier ayuda que yo pueda darte, le decían a los padres, es corbán. ¿Qué es corbán? Ofrenda dedicada a Dios, eso es corbán. Ellos le decían, si yo te ayudo, si yo te honro, todo lo que yo te pueda dar, es una ofrenda a Dios, no lo hago por vos. Eso hacían los fariseos. Y Jesús le dice, con esas tradiciones anulan la ley de Dios. Por tanto, nosotros no debiéramos amar a nuestros padres para demostrar amor a Dios. Nosotros debemos mostrar amor a Dios y mostrar amor a nuestros padres, verdadero amor. Otro ejemplo sería el diezmo. Los fariseos daban el diezmo de todo, pero Jesús le dice que se olvidaron de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad. Justicia, misericordia y fidelidad. El camino fácil en ese momento podría ser dar el diezmo. El camino difícil era ir por la misericordia, la justicia y la fidelidad. Por esto es que la primera verdad hoy es que muchas veces no será fácil cumplir la voluntad de Dios. Lo segundo es que aún en el sufrimiento Dios está presente y nos consuela. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús tuvo consuelo aún en medio de todo eso. Si vemos, cuando Jesús está orando y dice, si es posible pasa de mí esta copa, viene un ángel y lo consuela. Segundo, que cuando todos los discípulos se dispersan, el único que lo sigue es Pedro. Si bien lo niega, es el único que lo sigue. Tercero, cuando Jesús está cargando la cruz, se cruzan con un hombre y ese hombre carga la cruz por un momento, Simón de Cirene. Cuarto, cuando Jesús está llegando a donde va a ser crucificado, lo sigue parte de una multitud y lo siguen mujeres. Y dice que lloraban y se lamentaban. Jesús recibió también consuelo al ver esa gente ahí. Y por último, quinto, uno de los ladrones que reprendió al otro ladrón. Dice, no tienes temor de Dios, Él está acá y no hizo nada malo, nosotros sí merecemos esto. Y Jesús, que fue el último que le dijo a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, aún en esos momentos malos, Jesús fue consolado de alguna forma, no estuvo solo. En el Evangelio de Juan dice que cuando todos se dispersaren, Él no iba a estar solo porque Dios estaba con él. Por ello, la segunda lección es que aún en medio del sufrimiento, Dios está presente y nos consuela. En tercer lugar, que los padecimientos lo perfeccionaron y por su salvación fuimos hechos hijos de Dios y sus hermanos. Eso lo dice Hebreos 1 del 10 al 11. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Estos sufrimientos, padecimientos que pasó Jesús, nos hicieron sus hermanos, nos hicieron hijos de Dios. Cuando Jesús se va, dice que afrontaremos aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nosotros habíamos leído en Juan, 1 Juan 5, 3 al 5, que quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Acá en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús venció al mundo. Por eso, si creemos en Jesús, vencemos al mundo, porque Jesús venció al mundo. Pero Jesús dijo que Él
que afrontaríamos aflicción. Pero antes de eso yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que dijo Jesús en el capítulo 16? Las cosas que dijo antes de esto fue que esa tristeza se iba a convertir en alegría, porque Él iba a resucitar. Otra cosa que Él dijo, que aquel día Dios les daría todo lo que pidan en el nombre de Jesús. Tercero, Jesús dice que no es necesario que ruegue por nosotros, porque Dios mismo nos ama. Porque amamos a Jesús y creímos que vino de Dios. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Y la verdad es que el amor de los discípulos a Jesús fue imperfecto porque ellos fallaron. Pero aún así dice que no es necesario que Jesús ruegue a Dios porque Dios nos ama. Cuarto, que llegaría la hora en que serían dispersados, pero que no estaría solo porque el Padre lo acompañaría, como dijimos antes. Por ello, las 3 lecciones de hoy son que muchas veces no será fácil cumplir la voluntad de Dios. Segundo, aún en medio del sufrimiento, Dios está presente y nos consuela de una u otra forma. Tercero, los padecimientos lo perfeccionaron. Hoy a nosotros los padecimientos también nos pueden estar perfeccionando. Generan paciencia en nosotros las cosas malas y nos hace poder ver el consuelo de Dios también. A Jesús lo perfeccionaron y por medio de sus padecimientos, por medio de esa muerte en aquella cruz, fuimos hechos hijos de Dios y sus hermanos. Esto es lo que les quería compartir hoy, entre ayer y hoy. Y bueno, espero les sea de bendición y que confíen en Dios como Jesús no estuvo solo en ese momento. Nosotros tampoco estamos solos porque Dios nos ama a pesar de nuestro imperfecto amor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.